Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos. Vamos primero con noticias positivas, después vamos a hablar sobre encuestas que muestran favorabilidad positiva del gobierno de Gustavo Petro y también unas denuncias que hay con referente a las mentiras que Caracol quiere implantar en la mente de los colombianos y también una denuncia que hace un senador de la República sobre la pérdida de más de 100 billones de pesos en plena pandemia en el gobierno de el señor Iván Duque. Y vamos por acá porque el gobierno sigue dando golpes certeros. En el video de ayer hablábamos justamente de cómo casi una tonelada en Santa Marta, pues en estos industriales era azúcar, también en banano y ahora está pasando en el cuero. Iban impregnado en el cuero casi una tonelada de cocaína. Cocaína impregnada de cueros. En el puerto de Buenaventura incautamos 962 kilogramos de alcaloide mimetizados entre un cargamento de piel bovina que tenía como destino final Países Bajos. Se evitó la comercialización, ojo con este dato, de 2.4 millones de dosis valoradas en 51 millones de euros. Y aquí están los caninos haciendo su trabajo. Voy a quitarle el audio por derechos de autor. Hacen la prueba con el pedacito de cuero y ahí les da positivo. Vea, todo este cargamento. Afortunadamente nuestra policía, nuestro ejército, Fuerzas Armadas siguen haciendo un trabajo fundamental en la lucha contra la droga. Recordemos, señores policías y militares, que si usted ayuda al narcotráfico a que pase este tipo de cargamentos, eso está ayudando también a que su vida corra riesgos. Porque con ese dinero terminan comprando armas que terminan accionando en contra de su humanidad. Y otra noticia positiva por acá es que el señor Gustavo Bolívar, es que no nos cansamos de dar noticias de Gustavo Bolívar. Prosperidad Social y DIAN avanzan en iniciativa para destinar bienes a población vulnerable. El director de la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el director de la DIAN, Jairo Villanova, recorrieron las bodegas de incautación en las que hay, ojo con este dato, 33.000 millones de pesos en mercancía decomisada al contrabando, los cuales serán entregados a la población en vulnerabilidad. Cuando habíamos visto que las cosas que quitaban, los bienes que quitaban, los recursos tanto del narcotráfico como del contrabando, se le iban a entregar a la gente. Eso solamente pasa aquí, en el gobierno de la gente, en el gobierno del cambio, en el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, otra noticia positiva es que el presidente Petro se fue para el Huila a entregar unas tierras porque había más de 500 familias que fueron desplazadas en el gobierno de Iván Duque. Este señor le hizo demasiado daño a este país en todos los aspectos. Y recordemos, vamos a quitar por acá la música, que nosotros parte, como yo digo, esto nos volvió mierda. Nos echó el mal y nos sacó. Parte de estas personas fueron retiradas, golpeadas, mejor dicho. Yo recuerdo esa actividad donde desalojaron con el SMAT a estos campesinos y le quitaron la oportunidad a estas personas de poder trabajar, porque utilizaban esta tierra para trabajar. Pues el gobierno de Gustavo Petro fue hasta allá y les dijo: mi gente, ¿ustedes quieren trabajar? Pues aquí tenemos la oportunidad de entregarles a usted tierra y recursos para que vuelvan a hacer lo que tanto les gusta, que es producir alimentos para una población que lo necesita. Y en otras noticias positivas, esta señorita Laura Sarabia no descansa. Yo creo que va a salir envejecida, lo digo desde el buen sentido de la palabra, de la presidencia, porque todos los días está en un evento diferente, en una reunión diferente, en una parte del país diferente, trabajando en favor de la reactivación económica, agua potable, energía eléctrica y solar, la construcción de huertas. Entre los principales logros de la alianza del gobierno nacional, Aval, Promigas y Prisa. Ahí está, esa es una excelente noticia. Más de 4.000 personas ahí recibiendo beneficios que jamás se les había entregado en otros gobiernos. Y el presidente Petro con alegría celebra que la reactivación económica sigue avanzando, y en esta noticia avalamos que se comercializaron más de 12.653 unidades de viviendas. Es decir, hay una señal de reactivación, ya que en los meses anteriores, casi más de 2 años, no había aumento en la venta y compra de vivienda. Las viviendas nuevas aumentaron, ya dije la cifra, 12.653 unidades. Y el presidente remata diciendo lo siguiente: se reactivó la agricultura con tasas de crecimiento espectaculares del 10%. Se reactivó la industria hace 2 meses con tasa del 2%.
y ahora se reactiva la vivienda con tasa de casi 6%. Salimos de la crisis. Lo más importante, estamos creciendo sobre la base de un nuevo modelo económico, la economía productiva y no la extractivista. Si logramos sostener por años esta tendencia, Colombia encontrará una senda descarbonizada en desarrollo y será más justa económicamente. Es decir, habrá mayor distribución de la riqueza y seremos un país que comience a cerrar las brechas de pobreza que tanto, o de diferencia social, que tanto la derecha, entre comillas, de este país ha generado y creado y propiciado. Y en otras noticias positivas, el gobierno del presidente Petro recibe un espaldarazo de las fuerzas militares y le deja claro a esta prensa prepagada de RCN también que el presidente Petro ha entregado beneficios que jamás habían recibido, ha dignificado la labor del policía y del militar, dice el presidente Petro. Mi mayor aporte a la fuerza pública es lograr que el soldado y los patrulleros puedan vivir mejor. Vamos a escuchar la entrevista, vamos a tomarnos el tiempo de escucharla. Almirante, se dicen tantas cosas y usted seguramente habrá oído muchos de esos comentarios sobre la relación del presidente Gustavo Petro, de un presidente de izquierda, con las fuerzas militares. Confiéseme, ¿cómo es esa relación? Bueno, llevo 40 años de servicio y he visto cómo la cercanía de las fuerzas militares con el gobierno siempre ha sido estrecha. Conservador, liberal. Hoy en día, pues, de izquierda, pues siempre hay una cercanía. Tiene que haberla, porque al final el presidente tiene un manejo de la estrategia nacional y el comandante general con sus comandantes de fuerza, pues tiene el manejo de la estrategia militar nacional general. Así que es un trabajo que se hace permanentemente cercano al gobierno. Hay comunicación. La pregunta capciosa del periodista, entre comillas, periodista, para que el militar en su momento, pues, despotricara del presidente Gustavo Petro, pero vean esta respuesta que ya le está entregando. Tiene que haber comunicación a través del ministro de Defensa. Con el ministro de Defensa hay un permanente diálogo con el presidente. Incluso tenemos un chat donde yo le reporto, él me llama, él me dice. Así que es un tema que en realidad, por supuesto. Sí. Y sobre todo, no tanto eso, nos atiende cuando tenemos reunión. Que el presidente no se levanta o no se pone de pie. Oiga, el presidente nos atiende cuando lo necesitamos, siempre. Genera las reuniones cuando se necesita. Este es un presidente que está atento a sus fuerzas militares, por eso se sienten tan cómodos trabajando con él. Siguen las preguntas y afirmaciones capciosas. Y en las ceremonias militares, que se va de Guayabera y llega tarde un 20 de julio, ¿eso nada ha afectado de alguna manera la relación con las fuerzas militares? En absoluto. Nosotros tenemos un convencimiento de que tenemos que seguir operando en el ámbito marítimo, en el ámbito terrestre, aéreo, a través de operaciones conjuntas para lograr con esa contundencia y esa iniciativa operacional, pues atacar a los grupos armados ilegales que tanto están haciendo. Señor almirante, ¿cómo le ha ido a las fuerzas militares? A lograr con esa contundencia y esa iniciativa operacional, pues atacar a los grupos armados ilegales que tanto están haciendo daño a los colombianos. Ahora, en plata blanca, señor almirante, ¿cómo le ha ido a las fuerzas militares en este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, sí. Escuchen, porque con esto lo termina de apretar, lo termina de humillar a este periodista que fue por allá a las aguas a subirse a un buque para simplemente querer encontrar una noticia en contra del presidente. Es importante que la gente conozca, pues, y reconozca además que hemos tenido importantes apoyos a las fuerzas militares y policía. Comencemos. La partida de alimentación para los soldados subió un 60%. Eso no había pasado antes. Eso permite que hoy en día el soldado, el infante de marina y los estudiantes de las escuelas de formación puedan comer proteína en la noche. Antes no se podía, era solamente arroz. Ojo a este dato que da. Los policías militares, los estudiantes, en la cena no comían proteína porque no había recursos para comprarle proteína. Comían arrocito con algunos granos, pero proteína no hubo. Esa era la fuerza militar que el uribismo tanto defendía, entre comillas, y que tanto hacen, mejor dicho, alarde de ellos y los llaman héroes y demás, que ni siquiera dignidad para entregarles alimentos justos, necesarios para que vivan y tengan dignidad. Eso es el uribismo, no les interesa absolutamente nadie, son egoístas. Vea cómo el presidente ha ido subiendo 60% para que pudieran comer carne, pollo, proteínas en la cena.
arroz o un grano. Hoy en día la comida está mucho mejor y eso trae bienestar. Segundo, en el tema de la bonificación a los soldados e infantes de marinos regulares que hacen, pues están prestando su servicio militar. Estaba en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, hoy en día está al 50% y ya hay un proyecto de ley aprobado, ya hay autorización para que de aquí al 27 esos soldados que están prestando su servicio militar tengan el 100%, o sea, eso es un tema que da bienestar. El año pasado recibimos 0.6 billones de pesos para que Fuerzas Militares y Policía tuvieran mejor condición de bienestar, para mejorar alojamientos. Habló del tema del aumento de la bonificación, ya es un salario. Por ley se les va a entregar un salario mínimo a los que están prestando el servicio militar en diferentes entidades del Estado. Salario mínimo, así debe ser, son personas que le están entregando su tiempo, su vida, año y medio, 2 años al gobierno y simplemente les entregaban un cartoncito y una bonificación entre comillas. ¿Eso es dignidad? Claro que sí, entregarles salarios justos para que ellos también puedan ayudarse ellos y ayudar en sus familias. Agregando que no lo dice ahí el almirante, y es que también se les entrega la oportunidad de entrar a una universidad después de terminado su servicio militar. Comedores, casas fiscales, clubes, inclusive hay un recurso muy importante que se destinó para la construcción de un club para soldados profesionales, cerca de Tolemaida. Son cosas que están sobre la mesa y que permiten nuevamente mostrar que hay un apoyo del gobierno a las fuerzas militares. Ahí está, y por último hablaba el almirante de que se destinaron 1.5 billones para las infraestructuras y hasta un club. Yo no sabía eso, que las fuerzas militares, el ejército como tal, el soldado raso, no tenía un club donde podía un club de piscina, de juegos, de actividades físicas, de recreación, deporte y de ocio, donde ellos podrían ir a reposar y sus familias. Esa es la dignidad que entregaba el uribismo a las fuerzas militares. Jamás los veían como lo que son, como unos pobres, que jamás en la vida les iban a entregar nada diferente a una publicación en X cuando les quitan la vida como hace la señora Cabal. Bueno, además de eso, mi gente, les quiero invitar a hacer una pausa para invitarlos. Este es mi canal, el Profe Dani. Gracias por estar acá. Si no se ha suscrito, es muy fácil. Simplemente dele ahí donde dice suscribirse y de esa manera me está ayudando muchísimo a que siga trabajando en favor de la verdad. También active la campana para que cada vez que suba video, contenido y demás cosas, le llegue la notificación y estar muy pendiente de lo que sucede en el país. De igual manera, aquí les dejo mi número. Ese número tiene Nequi, David Plata, es el mismo contacto. También les dejo el contacto de PayPal para que haga consignaciones internacionales si no se encuentra en el país. De igual manera, aquí en YouTube hay herramientas que se llaman Super Chat y Super Saludos, que con su tarjeta IPCE, tarjeta crédito y débito, también puede hacer donaciones a la causa. Gracias por estar aquí. Seguimos por acá porque la señora Cabal, les voy a dejar este chiste aquí para que usted se ría como yo lo he hecho. Vamos a escuchar qué le pasó a la Cabal por andar de boquifloja como siempre. Teniendo en cuenta la diligencia de conciliación celebrada el 17 de septiembre de este año, me permito manifestar que no me consta que el señor Javier Vendrell Segura sea un delincuente y no se encuentra probado que tenga condena alguna en su contra. Teniendo en cuenta la diligencia de conciliación celebrada... María Fernanda Cabal, ahí está, como siempre hablando de más. Le metieron una tutela, una denuncia a Xavier Vendrell y pues le tocó retratarse públicamente. Así los engañan a ustedes y termina usted, uribista, odiando a personas que no tienen que odiar, porque muchas veces ni lo conoce. Le pasa con Gustavo Petro. ¿Qué daño le pudo haber hecho Gustavo Petro a usted? Persona del común, uribista del común. Absolutamente ninguno. Por el contrario, beneficio porque ha descubierto los casos de corrupción más grandes de este país. Pero Cabal le ha dicho que hay que odiarlo y usted, sin saber por qué, terminó odiando al presidente Gustavo Petro y a todas las personas que ellos dicen que debes odiar lo hace. Despierten, levántense, abran sus ojos, sigan adelante. Es el momento de construir una Colombia diferente, alejados de personajes como la señora Cabal. El CNC hace una encuesta sobre la aprobación del presidente Gustavo Petro y nos encontramos con que esa aprobación está en el 44% y el 47.1% desaprueba. Entonces el presidente hace un análisis de esa gráfica y dice: tratando de buscar el golpe, acelerando a los contradictores del gobierno dentro de las ramas del poder público, publican encuestas mostrando una caída sustancial de la favorabilidad del presidente. Ya todo eso lo hemos denunciado acá, todo ese cuento de Inbamer con Caracol y todo eso, que hoy venimos nuevamente a desmentir a Caracol, no por encuestas, pero sí con unos titulares engañosos y mentirosos. Y vamos a hacer un análisis de eso.
No se entiende entonces por qué sale tanta gente a la calle. Literal, ¿por qué sale tanta gente a la calle si el presidente pierde favorabilidad? Y quiero tirarles un dato para que analice. La marcha fue un día jueves, un día laboral. Yo me puse a leer los comentarios de acá, de las personas que me siguen y me escriben, y decían, no pude ir. Me encontré con más de 100 comentarios que decían, no pude ir porque era día laboral y me tocaba trabajar. Pero si fuera un sábado o un domingo, yo fuera. El gobierno de Petro está tan fuerte, tan fortalecido, que son capaces de coger un día cualquiera de la semana para salir a manifestarse, y aún así hay ríos de gente en las calles. Les muestro esta de hace una semana, cómo en las elecciones la sociedad está partida en dos frentes. Cosa que no me gusta, pero, ojo, volveríamos a ganar las elecciones. Es real. Así estamos desde siempre. El país prácticamente se partió a la mitad en las elecciones anteriores. Petro 11 millones y pico y el otro señor 10 millones de votos. Es decir, tienen una fuerza electoral enorme, es verdad. Pero ha venido cayendo esa fuerza electoral que ellos tienen. También es una realidad, y sobre todo en las regiones, de esas personas que no tienen micrófono, que no tienen voces, pero que sí el gobierno ha reconocido y hoy les está ayudando, entregando negocios, entregando recursos, entregando préstamos, entregando tierras, títulos, campesinos. Es un gobierno que trabaja por la gente y sí lo está haciendo, y aquí todos los días yo vengo a evidenciárselo, mi gente. Y por acá Caracol, como siempre, saca el siguiente titular. Por deuda de gobierno con Gasnova, estratos 1 y 2 tendrán que cocinar con leña. Mi gente, yo soy estrato 1. He vivido en estrato 2 y 3, en ciudades como Montería y Sincelejo. Y ahí no conozco a ninguna persona que aún cocine con leña, al menos no en las ciudades, ni en las ciudades secundarias. Según este dato, y dato que estuve consultando en Colombia, menos de 1 millón de personas en todo el país utilizan todavía lo que es el gas propano, el gas del cilindro. Este es un negocio redondito y les voy a sacar la cuenta, vean. Según este gremio, ponerlo por acá, manifestó que el gobierno no paga, hay una deuda ahí, y por lo menos 1 millón de familias, terminarían cocinando con leña. Según ellos van a cocinar es con leña. Ese es el titular de Caracol, pero Caracol Radio tiene el siguiente titular. 2 millones de personas podrían estar en riesgo de perder el subsidio de gas Gasnova. Para Caracol Televisión y la entrevista de Caracol son menos de 1 millón de personas, pero para Caracol Radio son 2 millones de personas. Les voy a sacar las cuentas con los dos. En promedio, una pipeta de gas de 40 libras vale 80.500 subsidiada. Es decir, el gobierno subsidia el 50%. Es decir, 8816, 171.000 pesos vale una pipeta sin subsidio. Ahora, una pipeta demora alrededor de 2 meses. Es decir, se están gastando en promedio la familia 6 pipetas en el año. Esas 6 pipetas en todo el año da alrededor de 483.000 millones de pesos en subsidios a esa empresa Gasnova. Es decir, que si usted saca la cuenta con 1 millón son 483.000 millones de pesos. Pero si lo saca con 2 millones, como lo dice Caracol Radio, es más de 1 billón de pesos que el gobierno, ojo, más de 1 billón que el gobierno en subsidio de gas propano le entrega a esta empresa o esta asociación Gasnova, para que mantenga el precio a la mitad del valor de la pipeta. Yo les quiero mostrar algo. Si usted es de las personas o conoce personas que aún siguen consumiendo pipetas para trabajar, hay algo que se llama biogás. Es algo muy económico y muy fácil. Aquí se los vengo a mostrar. Estos tanques azules, plásticos, creo que los conocemos todos. Son muy seguros, bien sellados. Usted ahí deposita estiércol. Yo aquí en la descripción del video le voy a dejar este video y otras explicaciones más de cómo se hacen los biogás, para que usted en su finca, para que usted en la zona rural donde no hay gas natural pueda implementar el biogestor para hacer biogás. Es muy fácil con el desecho orgánico de la cocina, la verdura, la carne, algunas cositas que se puedan degradar fácilmente, sobre todo la parte de verduras, conchas y todo esto. Usted puede hacer gas para trabajar, para cocinar, para calentadores, para todo. Depende de lo grande que sea el biogestor. Este es un biogestor para una familia promedio en Colombia. Vamos a escuchar qué nos dice y cómo se construye.
Biodigestor casero mediano con bidón de plástico. Este es uno de los biodigestores caseros más populares de toda la internet, y no es para menos, su tamaño suele ser el justo para una vivienda unipersonal, y su construcción es bastante sencilla. Para hacerlo necesitarás obviamente un bidón de plástico que puede ser de 200 litros más o menos, y unos cuantos accesorios de PVC, de los cuales, como mínimo, deberán ser los siguientes: 2 codos, 3 adaptadores macho y hembra, 50 centímetros de tubo sanitario, una válvula de bola, una llave de gas, todo de media pulgada. Además necesitarás un adaptador macho con un tapón de 2 pulgadas o 5 centímetros y un tubo de 50 centímetros de 2 pulgadas también. Como primer paso tendrás que construir la plomería de salida de exceso de líquidos uniendo las piezas de PVC como se muestra en pantalla. De abajo hacia arriba tenemos adaptador hembra, adaptador macho, tubo corto, codo, tubo largo, codo girado en 90 grados y tubo corto. Ahora vamos con el desagüe. Esta combinación de adaptador hembra, macho, tubo corto y válvula bola será la llave de desagüe de nuestro biodigestor. Consiga ahora brocas coronas de distintos tamaños y con la ayuda de un taladro tendrá que hacer unos cuantos agujeros en la tapa y cuerpo del bidón de plástico que hará de biodigestor. Comience haciendo uno de 2 pulgadas a un costado de la tapa del bidón y luego otro de media pulgada en el centro de la misma. Para el cuerpo haga otros 2 orificios de media pulgada, uno en un costado de la base del bidón y el otro 30 centímetros más arriba. Puede lijarlos un Bueno, voy a adelantar un poquito el al video. final de la llave de gas. Como curiosidad, algunos extras de esta versión de biodigestor utilizan un salvavidas de intermediario para llenar de gas y elevar la presión de salida, y a veces también aumentan el orificio de entrada de alimentación con una cupla reductora para facilitar el llenado. Dejo a tu criterio si deseas optar por estas modificaciones. Ahí está. Si el tanque de combustible, el cilindro, la pipeta le va a costar ahora 161.000 pesos, usted no se va a gastar 161.000 pesos para construir un biogestor de este tipo para que haga biogás y se quite el dolor de cabeza de estar comprando cilindro. Esto es muy seguro, es fácil de hacer. En internet hay muchos planos para construir estos biogestores. Y de esta manera estamos liberando más de 1 billón de pesos en subsidios a empresarios que al final de cuentas lo que terminan es atacando porque están muy cómodos. Esto es muy fácil de hacer en el país. ¿Por qué no se está implementando? Con 1 billón de pesos yo creo que se puede llevar gas natural a muchas partes del país, y donde no se pueda llevar se pueda construir estos biogestores que a grandes escalas no salen tampoco muy costosos. Estos son negocios de la derecha que se ha mantenido en este país, mantenido viviendo de los recursos del Estado. Empresas privadas recibiendo grandes subsidios, millonarios, billonarios subsidios del gobierno y del Estado, en vez de ayudar a las personas a ser autónomas y poder ahorrar, porque esto es una sola inversión. Del resto en adelante usted va a tener un ahorro enorme en sus casas, en sus viviendas que no tengan gas natural. Y quiero concluir este video, que por favor le pido espere, porque de igual manera en la descripción le voy a dejar el video completo para que usted lo vea, porque el senador Antonio Correa hizo una denuncia. Dice que en plena pandemia el gobierno del señor Iván Duque y sus amigos se robaron de la unidad de riesgo más de 100 billones de pesos. Mi gente, hicieron un escándalo con el cuento de Olmedo, porque así debía ser, por lo que se tumbó y por lo que, mejor dicho, y ahí está preso pagando. Pero estos bandidos se robaron 50, 100, 200 veces más de lo que se robó Olmedo, y ninguno de ellos hasta este momento ha pagado un solo día de cárcel. Ni la prensa le ha ocupado un espacio para denunciar este tipo de cosas. Este senador lleva 2 años haciendo investigación sobre todo eso. Compraron empresas completas, destinaron recursos millonarios a empresas que no se dedicaban ni a fabricar tapabocas, ni batas, ni a hacer ni compra y venta de suministros médicos, ni de respiradores artificiales, ni nada de eso. Vamos a escuchar un momentico lo que dice el senador. En la unidad de gestión del riesgo en el 2020. O sea, a pesar de que se invirtieron, alcanzaron a invertirse 600.000, más de medio billón de pesos de platica de más. Pero adivinen qué contratos encontré. Encontré uno con una Medifarm, suministro de fármacos, y tiene el contrato 745 del 2020, valor 2.000 millones de pesos. Entonces, el objeto fue la adquisición de batas blancas. Pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio. Productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la unidad de gestión del riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar, porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. Y fueron 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2021. Contralor, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. ¿Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud?
¿Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME? El FOME que él habla ahí es el Fondo de Mitigación de Emergencia. Dice que más de 40 billones. La sociedad GIC, el gerente. Bueno, imagínese, Contralor, que esa empresa Medifar, ¿cómo le parece que yo entiendo que por el tema de la celeridad en la contratación y por la unidad de gestión del riesgo, contratar por el derecho privado, porque hay temas de urgencia manifiesta, por eso se hayan buscado? Pero yo no entiendo que por qué no se llamaron a los laboratorios farmacéuticos o a los Mire, ¿sabe dónde trajeron esas batas blancas? De la China. Y ojo la denuncia que hace el senador ahí, porque también habla del contrabando, vea. ¿Y sabe por qué? Por baratas. ¿Y sabe qué más? Contribuyeron al contrabando y contribuyeron al desempleo. Porque aquí en Colombia hay gente que se ha reunido con familias para armar fábricas de batas. Y como no tienen padrino, por eso no los llamaron a contratar. Eso es el uribismo. Recordemos que en pandemia se quebraron más de 500.000 de empresas. Pequeñas y medianas empresas quebradas. Porque esta gente se dedicó a hacer un festín de robarse absolutamente todo. Mientras la gente pasaba necesidad encerrados. Que algunos hasta trapos rojos tuvieron que sacar para que les entregaran comida porque no tenían nada que comer. Ellos haciendo festín con la contratación pública, robándose nuestros recursos y endeudando el país. Sigue nuestro presidente Gustavo Petro con todo su equipo trabajando todos los días incansables para recuperar el país que estos bandidos se robaron. Mire, segundo caso, nada más pude conseguir 5 porque ni el director pudo. Ahí hay un nido que es un entramado grandote. Sociedad GIC, gerente Miguel Barragán. Me dicen que es hijo de una ex procuradora y que hizo un contrato de mantenimiento de ventiladores de UCI en el 2020. La pregunta que yo mandé a hacerle es a qué ventiladores iba a hacerle mantenimiento si se iban apenas a comprar. No se habían comprado los ventiladores, ya se habían pagado los mantenimientos de estos señores. Imagínese, ministro, no los habían comprado y ya había contrato de mantenimiento. Por Dios, y por 13.000 millones de pesos. Da risa, pero es una realidad de cómo todos los días estas personas se dedicaron a hacer un festín con la plata pública. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Les voy a dejar ese video completo en la descripción para que usted lo vea con más detenimiento. Gracias por verme como siempre. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao.